Comenzó la Copa América y los partidos de Argentina se vivieron por Canal 9. Dos importantes desmontadoras del interior de Chaco se incendiaron, ocasionando importantes pérdidas. Carlos Mauricio Espino le anunció la unificación de elecciones municipales correntinas con nacionales. Se anunció la llegada de Ricky Martin a Resistencia. La escasez de combustible en la región llevó a que el litro de nafta se comercialice a 15 pesos. Robaron 40.000 pesos del complejo cultural Centro Chaqueño de Sáenz Peña. Capitanich anunció el incremento del monto que cobran beneficiarios del carné amarillo. Murió en un accidente el gerente de la cooperativa agrícola Chaco Bermejo Cusier. La Cámara de Diputados del Chaco aprobó la ley que convierte la fidelidad en reserva protegida. Cristina Fernández prohibió el rubro 59. Luis Peche lanzó su candidatura a intendente en la localidad de Sáenz Peña. Se firmó el acta de inicio del acueducto Puerto Lavalle Juan José Castelli. Ganó Macri en Buenos Aires, pero no le alcanzó en la primera vuelta. Capitanich expuso ante diputados nacionales por el caso Joclender. Cayó un avión en Brasil y dejó 16 muertos. Una modelo argentina de 18 años fue detenida por narcotraficante. Sarmiento fue invitado al Argentino B y llegó como director técnico Salvador Capitano. La Cámara de Diputados de Chaco aprobó la designación de Gustavo Corregido como defensor del pueblo. Se descubrió una mega estafa con ANSES de Sáenz Peña. Una medida judicial paralizó la pavimentación de la avenida Urquiza. Se firmó el acta de inicio de la construcción del nuevo edificio del Hospital 4 de Junio. Acción Chaqueña se sumó al Frente Chaco Merece Más. Antonio Bonfanti fue elegido gobernador de Santa Fe. Argentina fue eliminada de la Copa América y echaron a Sergio Batista. Uruguay se consagra campeón de la Copa América. Lionel Messi fue elegido Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad. 3 muertos fue el saldo de un desalojo de terrenos en Jujuy. El Parlamento de Estados Unidos aprobó medidas para evitar el default. Una fuerte ola polar se hizo sentir en todo el país. Chaco cumplió 60 años de su provincialización. La AFA dio marcha atrás a proyecto de cambio en el campeonato de Primera A. Cristina Fernández de Kirchner anunció un aumento para jubilados. Capitanich inauguró la red de agua potable en Colonia Aborigen. Encontraron los restos del transbordador Columbia. Se multiplicaron las ocupaciones ilegales en Jujuy. El expresidente de Chile, Eduardo Frei, visitó Resistencia. Presentaron el proyecto para convertir en Parque Nacional La Fidelidad. Hermes Wiener visitó Resistencia en plena campaña presidencial. Arrancó una nueva temporada de fútbol argentino con River en la B. Murió Héctor Moreno. Se anunció la realización de la Copa Argentina de Fútbol. Canal 9 celebró su aniversario número 45 con los Guaira. Cristina Fernández ganó elecciones primarias. Falleció Hugo Perier. Se inauguró elecciones Niano en Sáenz Peña. Se inauguró el Museum de las Esculturas del Mundo en el Domo del Centenario. Murió el Chango Farías Gómez. Volvió el público visitante a la B Nacional. Se inauguró la nueva alcaldía de Sáenz Peña. Chile se vio envuelto en huelgas y trágicas manifestaciones. Comenzaron a analizar los proyectos sobre la muerte digna. José Mujica visitó Villa Ángela. Una beba fue asesinada de 15 apuñaladas en Corrientes. Murió Pipo Mancera. Chaco conmovido por el fallecimiento de Menoldo Díaz. Un hombre mató a sus 3 hijastros y se suicidó en Capital Correntina. Encontraron muerta a Candela Rodríguez. Una pareja de Chaco ganó el Mundial de Tango. Una joven fue arrojada a muerte en las puertas del Centro de Salud de Villa Libertad. El INSEP dejó sin efecto la resolución que aumentaba el arancel de los médicos. Un terremoto se sintió en la provincia de Santiago del Estero. Alejandro Sabela debutó con un triunfo ante Venezuela como técnico de la selección argentina. El ministro de Economía, Amado Boudou, visitó Corrientes. Sarmiento arrancó ganando en la Copa Argentina y Forever quedó eliminado. El gobierno nacional anunció el aumento de las asignaciones familiares. Se incendió una desmontadora en Juan José Castelli. Comenzó la obra del segundo acueducto chaqueño. Familias usurparon terrenos privados en Resistencia. Un joven murió a causa de un choque de lancha en el río Antequera. Ricky Martin se presentó en Resistencia. Un tren arrolló un colectivo en Buenos Aires y dejó como saldo 11 muertos. Carlos Menem fue absuelto en la causa de venta de armas. Jorge Capitanich obtuvo su reelección con una contundente victoria sobre Roy Nikich. Encuentro por Corrientes ganó elecciones legislativas. Se reactivó la pavimentación de la avenida Urquiza de Resistencia. 2 chaqueños se repartieron 1.800.000 pesos de la poseada. Enviados especiales de Canal 9 viajaron a Bolivia junto al gobernador Capitanich. Abelio Lugo fue condenado a 22 años de prisión por la violación de Luna, la niña de Aviatiray. Serios incidentes entre hinchas de un partido entre Sarmiento y Chaco Forever. Cristina Fernández de Kirchner anunció la puesta en marcha de la central nuclear Atucha 2.
En el 2011 los argentinos no paramos de votar. Los chaqueños votamos 4 veces. Hubo elecciones presidenciales, elecciones municipales desdobladas en Resistencia, en Sáenz Peña, en Pampa del Infierno, elecciones primarias, elecciones secundarias, terciarias, elecciones en clubes, elecciones por todos lados. El tema del año, no paramos de votar. Tengo en mi cabeza un tremendo embollere. Un año colmado de política y colmado de elecciones. Los argentinos no paramos de votar y entre ellos, los chaqueños fuimos de los que más veces asistimos a las urnas. La primera vez tras varios meses de álgida campaña fue en agosto. Se desarrollaban por primera vez las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una instancia creada para abrir a los ciudadanos las decisiones que antes solo tomaban los partidos, aunque en la práctica resultó más una gran interna abierta. Todos debían poner sus propuestas a consideración y había que elegir una alternativa de un partido, pero los hábitos, las costumbres, las estrecheces de alternativas pesaron más y todos llegaron a las primarias con las listas bien definidas. La UCR chaqueña, en cambio, abrió a consideración popular su lista de diputados nacionales y 6 boletas pugnaron por la nominación al Congreso de la Nación. Eso sí, fue lo único que abrieron. Contrario a lo que se decía, hubo altísima asistencia y el triunfo del Frente para la Victoria, con poco más del 50%, marcó el rumbo electoral del país, reafirmado por la magra cosecha de una oposición fragmentada y deslucida, como pocas veces se había visto en la historia. Entonces llegaron las elecciones provinciales. Chaco celebró en septiembre un comicio que Capitanich tenía seguro por sus propias fuerzas como por las flaquezas ajenas. Y fuimos a las urnas y ganó Capitanich y Nikish salvó el incendio. Y debutamos con algunas mesas del llamado voto electrónico y hubo diputados para todos en el Frente Chaco Merece Más y la Alianza celebró sus 5 bancas. El efecto arrastre ayudó para que 53 municipios eligiesen a los candidatos más próximos al gobernador. Alicia Zula en Barranqueras fue quizás el resultado más halagador para la oposición. Ese mismo domingo de septiembre, en Corrientes, se renovaron las partes correspondientes de las cámaras provinciales de diputados y senadores. El encuentro por Corrientes, o ECO, del gobernador Ricardo Colombi, sacó 10 puntos de ventaja al Frente para la Victoria, que sin embargo dejó la marca de lo que será la lucha en 2013, cuando haya que elegir un nuevo gobernador. Camau quedó, a pesar de la derrota, pisando fuerte. Quizás como presagio de futuras tormentas, Resistencia y Sáenz Peña, las 2 ciudades más grandes de la provincia del Chaco y las 2 en manos radicales, decidieron ir solas y en fecha diferente a sus comicios municipales. Y el 9 de octubre volvimos a votar. También resultado cantado, porque ganaron los intendentes en funciones, aunque esta vez en Resistencia, a pesar de algún presagio de una elección muy pareja, el voto electrónico, más allá del resultado, no estuvo al borde del cortocircuito. Nos saltaron los tapones y Aida Yala y Gerardo Cipollini gobiernan sus comunas por 4 años más. El golpe lo dio Carlos Sandión, que recuperó para el peronismo a su Pampa del Infierno, y podríamos decir que aquella noche hizo el gol del honor. El año en el que no paramos de votar llegaría a su cierre el 23 de octubre, con un triunfo aún mayor de la presidente Cristina Fernández, quien logró el 54% de los votos y fue reelecta como presidente de la nación. Más allá de los presagios de hartazgo y abstinencia, los argentinos demostramos que celebramos que las urnas ya no estén prohibidas ni guardadas y que cada vez que ellas llaman, ahí estamos, pasionales y responsables, dispuestos a hacer nuestra parte, a hacer sentir la voz del pueblo, que en democracia siempre es la que mejor canta. Así cierra este escrutinio 2011, el año que no paramos de votar. Somos un tremendo molere. Somos un tremendo molere.
Momento de hablar del personaje del año y sin lugar a dudas que este caso o en esta oportunidad recae en la presidenta Cristina Fernández. Ganó contundentemente las elecciones primarias en el mes de agosto y lo ratificó en las elecciones generales del mes de octubre. De esa forma inició su segundo periodo al frente de la presidencia de la Nación. Por eso Cristina Fernández es el personaje del año 2011. La elección del personaje fue un voto cantado. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En un 2011, sin grandes personajes que puedan hacerle sombra a la hora del balance, bastaría con su contundente victoria en las elecciones presidenciales que le entregaron la reelección. Con poco más del 54% de los votos, Cristina logró un resultado histórico. Más que triplicó los votos conseguidos por Hermes Wiener y se inscribió en el selecto grupo de ganadores máximos junto a Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen en sus segundos mandatos. Además, fue la victoria más amplia desde el retorno de la democracia en 1983. Atrás quedaron figuras importantes que, en el juego de la retórica de campaña, habían asegurado ganar y, en el mejor de los casos, dar pelea. No les alcanzó. Pero además de su resonante victoria, la presidenta fue también la primera mujer en lograr una reelección en América Latina. ¿Fueron acaso los comicios con menos incógnitas de los últimos años? Nadie dudaba de la victoria, aunque nadie pudo pronosticar semejante distancia con sus competidores. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Por la abrumadora mayoría, por la definitiva diferencia, por la ausencia de una oposición más capaz, pero también por superar la ausencia de Néstor Kirchner y los peores presagios de los agoreros, por marcar un hito en la democracia y en el rol político de la mujer en América, Cristina Fernández es nuestro personaje del año 2011. Cambio es el nombre del futuro. Y Dios mío, si han cambiado las cosas desde aquel 25 de mayo del año 2003, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Estamos en una nueva Argentina, pero también estamos en un nuevo mundo que implica mayores desafíos y mayores decisiones comprometidas con los intereses de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. Cuánto tiempo procuré, Y a veces da la sensación de que ya es demasiado tarde. El hombre ha hecho mucho daño a la naturaleza, al ecosistema. Y este año han habido grandes catástrofes que nos están advirtiendo. El 2011 será recordado como uno de los años más trágicos en materia de desastres naturales que recuerde la humanidad. En distintos países, en distintas fechas y por distintos fenómenos inmanejables para el hombre, murieron más de 30.000 personas. Una cifra escalofriante en sí misma, con escenas que grafican el infierno en sí mismo. El ícono máximo de este tipo de circunstancias ha sido sin duda el terremoto que sacudió a Japón en el mes de marzo. El mismo fue seguido por un tsunami que profundizó la masacre. Durante 6 minutos la tierra se sacudió. Un sismo de 9 grados de magnitud causó estragos en el país, pero después se desató el verdadero peligro. Luego del movimiento, un gran tsunami con olas de hasta 40 metros de alto inundaron el país. Las autoridades contabilizaron 15.836 muertos, 10.969 desaparecidos y 5.948 heridos. El mundo lloró por las vidas perdidas en el país nipón, pero la amenaza recién comenzaba por las averías sufridas por la planta nuclear de Fukushima, la misma que demorará años en ser controlada y desmantelada totalmente.
El año ya había empezado con imágenes desgarradoras por acá cerca, en el vecino país de Brasil. Entre 11 y 12 de enero fallecieron 902 personas y 405 permanecieron desaparecidas tras las lluvias torrenciales que cayeron en el estado de Río de Janeiro y que provocaron inundaciones, deslizamiento de tierras y sepultaron numerosas viviendas construidas en los morros. Un mes después, en los Estados Unidos, se comenzaban a ver fenómenos muy significativos. Ese febrero se produjo el denominado Snowmageddon, una tormenta de nieve masiva que azotó partes del medio oeste durante 2 días. La ciudad de Chicago quedó paralizada, ya que en algunas zonas cayó casi 1 metro de nieve. La tormenta cobró 36 vidas en el medio oeste y los daños ascendieron a $2.000 millones. Los meses siguieron pasando y las tragedias se sucedieron en los 5 continentes. Olas de frío o de calor, inundaciones o erupciones volcánicas estuvieron a la orden del día. Nadie se salvó, incluso en lugares desacostumbrados a este tipo de episodios. En la Argentina aún se viven las consecuencias de eventos naturales. Aproximadamente en el mes de junio hizo erupción el volcán Puyehue en Chile. El mismo generó nubes de cenizas que complicaron duramente la supervivencia en distintos poblados y causaron daños económicos incalculables en la producción del todo el suroeste del país. Además, los coletazos aún se sufren en la navegación aerocomercial, con constantes demoras y reprogramaciones de vuelos. Además, en octubre, la provincia de Salta fue epicentro de un terremoto de 6,2 grados de magnitud. El mismo sacudió a gran parte del norte del país y algunas de sus réplicas se sintieron incluso en edificios de la ciudad de Resistencia. Algunos dirán que la naturaleza está avisando, otros directamente que el planeta se queja por los excesos en la explotación indiscriminada de sus recursos. Todas parecen ser frases hechas, vacías de significancia. Lo cierto es que en este 2011, más de 30.000 muertes pueden atestiguar que algo está sucediendo, que las señales son cada vez más fuertes. Sigue un panorama muy crítico en esta zona. Siguen los animales mal, inclusive muriendo. Que se ha empobrecido más de lo que se calculaba esta inclemencia natural, ¿no? ¿Qué va a pasar si sigue esto? Acá no tenemos visos de que podamos llegar a seguir batallando y con lo poco que queda. Y en todo anuario, lamentablemente, siempre estará el crimen del año. Esta vez, el elegido es el crimen de Manuel Rosego, un crimen que conmovió a todo el país, pero que tuvo lugar aquí en la provincia del Chaco. Manuel Rosego, el terrateniente dueño de la estancia La Fidelidad, en el impenetrable y un crimen aberrante, conocido en su momento como el doble crimen de Castelli, que dio para hablar hasta el último momento del año. La vida de Manuel Rosego, el mayor terrateniente que tenía la provincia del Chaco, era un enigma. El hombre, nacido en Italia, era el propietario de un campo de 250.000 hectáreas de un valor multimillonario, con una parte en la vecina Formosa y otra, la más grande, en el Chaco. A pesar de este patrimonio, Rosego llevaba una vida sin lujos, de un absoluto bajo perfil en su estancia La Fidelidad, en pleno impenetrable chaqueño que se convertiría en uno de los temas del año. Quienes lo conocieron aseguran que su estilo de vida no se diferenciaba demasiado de la de cualquiera de sus peones. Pero el 13 de enero de 2011, esas incógnitas se convirtieron en un misterio inalcanzable. Ese día, don Manuel fue hallado sin vida. Había sido asesinado, golpeado y luego asfixiado con una bolsa de plástico que le pusieron en la cabeza. Tenía 75 años. Aproximadamente entre las 8:15 horas se tomó conocimiento de que había un hecho en España 365, la casa del señor Rosego Manuel, un ciudadano muy conocido acá en Juan José Castelli. Fue conocido como el doble crimen de Juan José Castelli porque en condiciones similares estaba también el cadáver de Nelly Bartolomé, su cuñada, quien vivía con él. Los investigadores acertaron temprano. Creían que detrás del crimen había una mafia que codiciaba su patrimonio.
Lo que sabemos es que el señor Roseo tuvo 5 golpes en la cabeza y bueno, murió por ahorcamiento, con un cinto. Y también, por supuesto, por asfixia, porque tenía una bolsa en la cabeza, que es lo que todos ustedes manejan esa información. Los crímenes se habrían cometido a manos de 2 o más personas que no tuvieron mayores dificultades en ingresar a la casa, acaso porque ya conocían a Roseo. Se confirmó luego que las víctimas fueron torturadas antes de encontrar la muerte. ¿Querían información? ¿Querían papeles importantes que no pudieron encontrar? Tuvimos la historia de la policía nuestra, marca ya muchos hechos alevosos, pero en este momento un doble homicidio, la forma que se dio, y más en esta zona, o sea, una zona bastante tranquila, dentro de todo en la zona norte de la provincia del Chaco, motiva la preocupación de todos. Apenas días más tarde sería detenido Raúl El Gusano Menocchio y sería hasta hoy el principal sospechoso del doble crimen. La división homicidios se constituyeron hasta la provincia de Santa Fe, donde conforme directivas de la Fiscalía se efectuaron tareas de inteligencia, se logró la identificación de esta persona y puesto en conocimiento de la Fiscalía de Investigación, se logró la aprehensión de una persona del sexo masculino, como así también se procedió al secuestro de importantes documentaciones que vincularían con la causa y además otros elementos vinculantes también con este hecho, lo que permitió tanto la justicia de la provincia del Chaco como la provincia de Santa Fe lograr la extradición. Como las anteriores acusaciones de asesinato que pesaban sobre Menocchio, detrás siempre hubo negocios que implican grandes sumas de dinero. En este caso, el inconmensurable valor de las tierras de Roseo. La Fiscalía acusó al Gusano como autor material e intelectual del asesinato. Los indicios en su contra son la declaración de un empleado de la víctima y algunos entrecruzamientos telefónicos. Además, había sido apresado otro hombre identificado como Salvador Borda. Un juicio quizás llegue en los próximos meses. Yo le hice una referencia comentándole que probablemente lo estuvieran vinculando, porque algo de eso sabía, con este crimen, y entonces él me dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, sí lo conozco a Roseo, estuve con Roseo el día 6 de enero y en esa oportunidad le pagué $6 millones, le compré el campo, no me acuerdo si me dijo, le compré 40.000 hectáreas o me habló que compró por 40 millones una fracción, eso no recuerdo. Menocchio se desligaría de las acusaciones diciendo que él había comprado tierras a Roseo. Algunos allegados del terrateniente pusieron en duda esto al instante. Luego aparecerían casos anteriores de personas que quisieron adquirir las tierras en el impenetrable, pero no pudieron. O sí, pero a fuerza de títulos truchos y una cadena delictiva que incluía a escribanos, abogados, empleados estatales, agrimensores y otros. ¿Hay una carrera hoy en día para quedarse con la fidelidad? Absolutamente, no una carrera. Para mí existe todo un montaje desde distintos ángulos, porque la gente creía que Roseo no tenía herederos. Y si desde un lado, desde el crimen organizado, se indujo la muerte, se produjo la muerte de su titular, de Manuel Roseo, fue con la intención de quedarse. Pero además se ha generado todo alrededor un apetito desmedido, caníbal, bajo la absoluta tentación de quedarse a toda costa con ese campo. El crimen traería a la historia otros capítulos. La pelea por la herencia de Roseo entre sobrinos italianos y quienes, estudio de ADN mediante, la justicia dictaminó como sus hijos, y más tarde, el debate sobre qué hacer con esas invaluables tierras. La fidelidad fue declarada luego reserva natural y en medio de los reclamos de los herederos por un resarcimiento económico, algunos buscan ahora que se convierta en parque protegido. Una historia que continuará. En simultáneo, llegará el momento de que un juicio propiamente dicho determine quién y por qué se asesinó a Manuel Roseo. No hay antecedentes en todo el Chaco, y no sé si acá debe haber pocos antecedentes en la República Argentina, de que se manejen montos como este, donde el inventario ha dado $313 millones.
Y en lo que a televisión se refiere, lo más visto pasó por las pantallas de Canal 13, fundamentalmente ayudados por la mano de Marcelo Tinelli. Los programas más vistos en la televisión del nordeste argentino en nuestro canal, Canal 9. ¡Buenas noches, América! Nuevamente, como desde hace varios años, Marcelo Tinelli volvió a ser el rey del ranking en el 2011. El gran éxito de la televisión argentina que se ve por la pantalla de Canal 9, Showmatch y su Bailando por un Sueño, promedió unos 30 puntos por noche, marcando una gran ventaja sobre sus competidores. El día de la gran final de la competencia de baile tuvo un pico de 45 puntos. Todo un récord a nivel mundial. ¡Consagran como campeones a la pareja de Hernán Pequeño! Además de Tinelli, los otros programas que forman parte del prime time también estuvieron en la vanguardia de la TV nacional, como Los Únicos y Herederos de una Venganza. También tuvo una muy buena performance El Puntero, que el miércoles cerró el año con 24,5 puntos de rating. Fue una temporada más que positiva para Canal 13 de Buenos Aires, señal que se ve por Canal 9 de Resistencia, el indiscutido ganador sobre su máximo competidor Telefe. Los programas locales también tuvieron un año que contó con el acompañamiento de los televidentes del nordeste argentino. Las 3 ediciones de Noticiero 9, más los habituales envíos de los fines de semana, y el Impenetrable TV, que se incorporó a la grilla en el 2011. El año 2012 empezará con todo. Seguirá Herederos de una Venganza, la gala de Soñando por Bailar 2, una nueva temporada de Policías en Acción, y se suma el debut de La Vuelta al Mundo. Los viernes será el turno del Mundo del Espectáculo, un clásico de películas con importantes estrenos. Los grandes éxitos de la televisión argentina se vieron por Canal 9. El 2012 será otro año de grandes propuestas para los televidentes del nordeste argentino. El escándalo Schocklender ha provocado denuncias, renuncias, juicios y el impacto político del 2011. Reclamarle a Sergio Schocklender porque es el que te echó. No hay que hablar más de los Schocklender. Yo creo que tenemos que hablar de otra cosa. ¿Se acuerdan de la misión Sueños Compartidos? Un proyecto emanado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que impulsó la construcción de viviendas sociales en todo el país. La misma daba trabajo en condiciones envidiables a los obreros y las casas se entregaban totalmente amuebladas. Ya en 2010 hubo algunos chisporroteos en el Chaco, con denuncias cruzadas entre un dirigente piquetero y el administrador nacional del programa. Pero nunca se pensó que el escándalo llegaría a tomar la magnitud que adquirió en este 2011. El 8 de mayo, Sergio Schocklender, ex detenido tras ser condenado por el homicidio de sus padres, se desvinculó de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Su versión fue que renunció porque ese trabajo no era compatible con sus proyectos personales, pero rápidamente aparecieron voces que hablaron del despido por parte de la presidenta de la Fundación, Eve de Bonafini, por motivos vinculados al manejo de fondos. Estos hechos se hicieron públicos el 25 de mayo y comenzó una investigación para determinar el presunto desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales en el marco de la misión Sueños Compartidos. El total del dinero en disputa alcanza los 800 millones de pesos. Me imaginé que
que iban a salir o a decir disparates o a acusarme de cualquier cosa, porque acusar es fácil, ¿viste? Te tiran una acusación, ¿viste? Te ensucian y después anda a explicar que la cosa no es así. Contrasta cuando aparecen estos hechos de corrupción, bueno, generalmente el silencio de las autoridades, mirar a otro lado y no informar lo que debiera cuando se trata de fondos públicos. Investigar hasta las últimas consecuencias. Y en todo caso, lo que habrá ocurrido es que Sergio Joclender ha defraudado a las madres de Plaza de Mayo. Ahora dice que su patrimonio le permite poder comprar un yacht de $400.000, que podría comprarse un avión privado o una Ferrari. Sí, que no lo compro ni lo compraría porque la verdad no es lo que me interesa. El polvo de las dudas empezó a cubrir a todos. El joven Joclender pasó de parricida reformado a multimillonario empresario con tintes mafiosos. La propia Bonafini quedó en medio, con su imagen mutando de austera luchadora social a supuesta mujer poderosa con denuncias abultadas de cuentas en el exterior, lo que incluso generó que el juez Ollarvide no la admitiera como querellante en la causa contra el administrador que ella misma había nombrado. Si hubiesen encontrado que hubiese robado un peso a esta altura del partido, estaría preso. Seamos claros, si hubiesen encontrado realmente que robé algo, estaría detenido. Yo creo que Eve fue muy mal asesorada, creo que el responsable de esto es Aníbal. Desde un primer momento, el en ese momento jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no había funcionarios en la discusión judicial, ni los iba a haber nunca, porque no era un problema de dinero público. Según dijo, el dinero entregado no son subsidios, sino financiamiento que se paga cuando se certifica la obra. El dinero es del particular, señaló. Sin embargo, el temblor fue fuerte en la administración Kirchner, pero tras el reacomodamiento de funcionarios, la presidenta de la Nación pudo despegarse y arrasar en busca de su reelección. Eso sí, ya sin la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo a su lado, como era costumbre anteriormente. La realidad es que la Misión Sueños Compartidos fue la única obra que no tenía sobreprecios, donde no hubo sobreprecios, donde jamás se pagó un centavo de coima, donde no hubo nunca sobrecertificación. Y ahí están los papeles que lo demuestran. Por eso no han podido ninguno salir a decir ninguna palabra sobre eso. Aunque el supuesto desfalco es importantísimo, el cierre del año llega sin detenidos. Las obras de las madres ya no son de las madres y la mayoría continúa en manos de los gobiernos de las provincias en las que se desarrollan. Hay 2 megacausas en marcha, pero parecen haberse desacelerado con el paso de los meses. Muchas de las casas que supuestamente estaban pagadas y entregadas aún se están construyendo con nuevos fondos públicos y por momentos pareciera que aquí no ha pasado nada. Y él resolvía la situación. ¿Qué diferencia hay entre Néstor y Cristina Kirchner? Que Néstor se metía en los temas directamente. Creo que eso le costó la vida. Cristina se maneja con el informe que le pasan algunos funcionarios. Y en algunos casos yo creo que es el diario de Irigoyen. Reclamarle a Sergio Joclender porque es el que te echó. Nos vamos al encuentro de una nueva pausa en este anuario 2011 de Noticiero 9.